Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lausi le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa número 157 de Nunca Fuiste al Cine, sábado 13 de junio de 2026, 14:07, según la computadora, 06 y 54 segundos, según el reloj de la tribu, aquí en la casita con parlantes de la calle Lambaré. ¿Cómo va, Agus? Bien, contenta porque se estrenó una peli de Spielberg, así que feliz. ¿Cómo vamos a sacar las espadas y luchar con esa peli? Volvió John Williams. Solamente Spielberg podría lograr Solo eso. Spielberg, sí. Solo por eso lo perdono, a Spielberg. Solo por eso lo perdono. Blas, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo le va, Ferreiro? Bien. ¿Vio alguna película usted? Vi una película cuyos directores van a estar aquí en este programa hoy. Muy bien. Creo que fue todo lo que vi esta semana. Yo no vi tanto, pero ahora voy a ver un montón. Y ahora viene el Mundial. Ahora viene el Mundial, pero hoy me pierdo el partido Brasil-Marruecos. No. Saqué para... Ay, se me traba con el nombre, la cordobesa. ¿Para hacer una película? No. La noche está marchándose ya. La noche está marchando ya, que yo ya la vi, pero claro. no. Así que vamos a ver esa. Mañana el Mandalorian. Así que... Y ayer vi la de Spielberg. Así que bueno, vengo como... creo que... No voy a decir nada, ¿no? De la de Spielberg lo voy a dejar para el segmento de la de Spielberg. Tiene los puños cargados de verdades. No sé. Me parece que Agus y Alex me van a fajar. Pero bueno, el día de la revelación se llama. Me sale la hora de la revelación porque la mezclo con la hora de la desesperación, que es la de terror del año pasado. Y tengo que hacer un ejercicio de reflexión antes de hablar para no decir la hora de la revelación. Bien, tenemos muchas cosas. Agus está acá esperando, ahí está ojeando. Tiene una columna espectacular, así que no me voy a extender mucho más. Pero tenemos también entrevistados que van a estar llegando en un ratito. Viene la columna de Gonza apenas, que va a tener también una columna con un grupo de música y el cine realmente maravillosa. Está Rosaura, está Mica también del otro lado de la pecera. A Pau le mandamos un saludo grande, está haciendo un trabajo muy desgastante ahí, interespecie, ¿no? Así es. Ingeniería animal. Exactamente, está ahí tratando de integrar gatos y perra. Así que bueno, esperemos, le mandamos un abrazo a Andy que salga todo bien. Santi está en Mar del Plata, también le mandamos un abrazo gigante porque va a tener la buena suerte de ver a Lucrecia Martel, que va a estar presentando su película allí, si no me equivoco, en el Espacio Chauvin, en Mar del Plata. Santi está en una feria del libro, ¿sí? Pero probablemente se haga un ratito para ir a ver a Lucrecia ahí al Chauvin en Mar del Plata. Nos escucha por FM La Tribu, nos escucha por el www.fmlatribu.com, también por el 88.7, eso le iba a preguntar. Están arreglando las cosas para que vuelva a aparecer en su dial. Si usted lo busca en el auto, lo va a saltar de la 88.5 a la 88.9. Próximamente volverá al aire. Y hablando de la tribu, está, ya lo venimos diciendo, pero ya se viene la fecha. El viernes que viene, el viernes 19, es el cumpleaños número 37 de FM La Tribu y lo va a celebrar aquí cerquita en el barrio. Vamos a ofrecerles a nuestra oyentada audiencia, público fiel que quiera ir a esa fiesta, le vamos a ofrecer entradas a precio primera preventa. Que eran 8.000 pesos, creo que está. Sí, 8.000 pesos una entrada. No existe. Y con adentro va a estar barato, usted sabe cómo son las fiestas de la tribu. Así que si quieren ir a la radio, nos mandan un mensaje al 11 31 260 887 o al WhatsApp
al Instagram que tenemos, @nuncafuistecine, y nos piden, nos manguean la entrada, nos hacen una transferencia y lo anotamos ahí. Y con suerte esa plata llega a la radio. Digo, le vamos a pasar la plata a la radio. Exactamente. Precios populistas, diría Peña. Esto es Nunca Fuiste al Cine, quédese, recién arrancamos, estamos hasta las 4 de la tarde. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Como prometimos, y lo que prometimos no va a ser deuda, en este caso, Agus preparó una columna, para mí es maravillosa porque yo ya la leí, o sea que estoy hablando con material que la oyentada todavía no tuvo acceso, pero contanos un poco sobre qué preparaste la columna en esta oportunidad. A la columna le puse Historias de la historia, un viaje por el antiguo Egipto, porque vamos a ir viendo películas que transcurrieron ahí. Egipto lo tiene todo, tiene momias, tiene faraones, tiene princesas, reinas, tiene todo, y siempre es muy interesante escuchar cosas sobre ese tema. De hecho, siempre que encontraron alguna momia, es como que se genera una egiptomanía. Exactamente. Así que me pareció que estaba bueno hablar, y mi propuesta en este tema es contar un poco sobre 3 temáticas, pero contar una historia aparte de las películas, cosas que pueden generar una película o que se pueden generar en una película, todo viendo temas del Antiguo Egipto. Y la primera va a ser de la momia. Como no podía ser de otra manera. Así es, de la de 1932, que esa película nació de la inspiración de una supuesta maldición, porque en 1922 se encontraron la tumba de Tutankamón, y en su encuentro obviamente empezaron a circular un montón de cosas porque hubo muertes relacionadas a gente que descubrió la tumba. La encontraron ingleses, no egipcios, ¿no? Primero. Claro, siempre los ingleses ahí andando, claro. Y empezaron a haber muertes relacionadas, que quizás no tienen ninguna relación, no hay nada que lo compruebe, pero los medios empezaron a atar cabos, a decir cosas, y de ahí Hollywood dijo en el 32... vamos a usar este tema. Universal aprovechó este tema e hizo la momia, dirigida por Karl Freund, y está protagonizada por Boris Karloff, que ya había protagonizado Frankenstein. Claro. Esto es parte de ese universo de monstruos que tiene Universal. Y La momia es una película especial porque nos va a contar también no solo una película de terror, sino también una película del amor a lo largo del tiempo. Que hay otras películas que después también se inspiraron en ese tipo de historias, como la Drácula de Francis Ford Coppola. Claro, te iba a decir justo Drácula. Sí, pero bueno, en esta película vamos a conocer a un sacerdote egipcio llamado Imhotep, que lo momifican. Imhotep, tiene nombre de remedio, ¿no? Sí, puede ser. Imhotep, hay algún remedio ahí parecido. A Imhotep, que lo momifican, dato no menor es que no momificaban a cualquier persona. No, tenía claro. que ser alguien o muy poderoso o un rango muy alto. De hecho, hago un paréntesis, y justo la semana pasada fui a una muestra sobre la tumba de Tutankamón, y ahí se nota que no eran pobres. No, claro, no era la plebe, digamos. No. Pero bueno, en esta película vamos a tener a un sacerdote que es Imhotep, que lo momifican, con el paso del tiempo encuentran esa momia, y al leer un manuscrito, obviamente lo reviven. Y él, cuando revive, va a querer revivir a su amada, que es Anck-Xanamum, lo que va a generar, obviamente, como toda película de terror, una situación con eso. En esta película, el director, que era su primera película como director, dicen que usó de chivo expiatorio a su actriz principal, que es la que hace Anck-Xanamum, porque tenía miedo de que el rodaje no se termine a tiempo, estaba muy nervioso y la usó a ella. Y además de eso, la bajó de los créditos, la trató de diva y medio que le arruinó la carrera. Ah, mirá vos. Boris Karloff también. Un amigo, el director. Era piola. Sí. Boris Karloff también para esta película estuvo para el primer día 8 horas maquillándose y preparándose. Así que tenía unos rodajes bastante largos. Claro, era todo artesanal, no existían los efectos especiales que hay en la actualidad. Claro, y todas estas primeras películas que vamos a ver pasa eso, no hay efectos especiales, no existe el CGI, no existe nada.
Por eso también son más sorprendentes. Si uno ve la película de La Momia, que la van a dar en el Malva pronto, así que si pueden aprovechar para ir a verla. Por las dudas, La Momia no es la de Brendan Fraser en este momento, ¿no? Estamos hablando de una película del año 1932. Esté atento ahí con la fecha, los nombres. Claro. Sí. Sí, porque tenemos muchas películas que va a decir vaya La Momia. Vaya anotando La Momia 32, que la van a dar en el Malva. Entre a la página del Malva y fíjese cuando termina la calumnia de Agus, cuando la dan. Sí, aprovechen para verla en pantalla grande. Pero bueno, a pesar de este éxito, no tiene secuelas directas la película, pero sí hicieron 5 relacionadas. Acá, 5 películas más. Sí. Le sacaron el nombre de Imhotep, empezó a tener otros nombres y la calidad también es menor. La siguiente es La mano de la momia del 40, tenemos la tumba de la momia del 42, El fantasma de la momia del 44, La maldición de la momia del 44 y Abbott y Costello contra la momia del 55. Era como una suerte de Mingo y Aníbal contra los fantasmas esa. Es lo mismo, lo mismo, porque eran personajes así cómicos también, pero... O sea, Mingo y Aníbal era, una copia no, porque primero estuvieron la de Abbott y Costello, claramente. Bueno, pero era ese estilo, para que tengamos nuestra versión de acá. A partir de esta película también, la Hammer en los 50, de hecho del 59 al 71, va a hacer sus versiones porque llega a un acuerdo con Universal, que a mí me parece que la U ha hablado de este tema, porque está Christopher Lee protagonizando la película. Sí. Es una peli de Terrence Fisher del 59, La Momia, que también está Peter Cushing, actores muy conocidos británicos, que a esa película les fue bastante bien. ¿Cómo se llama esa, Aus? La Momia. La Momia. Tampoco van a utilizar los mismos nombres, tampoco va a estar inspirada completamente en la primera, sino que va a ser una mezcolanza de todas, pero está buena esa película. También obviamente van a ser más, son 4 en total. Está La maldición de la momia, después El manto de la momia y Sangre en la tumba de la momia. Hay un documental muy bueno que cuenta toda la historia de la Hammer, si les interesa. Se llama Sangre y muerte, el legado de la Hammer, que ahí te va contando no solamente cuestiones sobre la película de la momia, sino Drácula, Frankenstein, porque ellos también hicieron todas las películas de Universal. Claro. Parte, por lo ¿Cómo se llama el documental para ver si alguien no lo anotó? Sangre y muerte, el legado de terror de Hammer. Bien. Pero bueno, ahora vamos a tener también un reinicio en los 90 con La Momia, que ya no va a ser una película de terror, sino que se va a tirar más a la aventura, va a tener más partes cómicas, y acá va a estar Brendan Fraser, que también va a ser un gran momento. De hecho, esa película cuando salió, yo me acuerdo que decían es la nueva Indiana Jones. Bueno, pero la promocionaban así. Sí. Un poco pretencioso el anuncio, por supuesto, pero bueno. Pretencioso, pero era verdad. Es una historia de aventura que es mucho más distendida que la otra. Claro, es verdad. No. Las otras eran de terror, claro, como bien dijiste vos. Sí, y lo que va a tener también es que se utilizan mejores efectos especiales. Acá ya sí tenemos CGI, tenemos otras cosas, inclusive la apertura de la película es muy diferente a todo lo que se vio anteriormente de La Momia. Esta película va a retomar los personajes de Imhotep y de Anck-Su-Namun. O sea, retoman la primera, la del 32. Claro, está inspirada en esa, muy libremente porque va a cambiar todo el sentido de la película. ¿Es la primera que retoma eso de todas las otras momias que hubo después? Ah, mira. A la primera sí. Las otras tenían pequeñas inspiraciones en la historia. Pero no los personajes. Igual acá también van a sumar el de Rick O'Connell, que es el de Brendan Fraser, el de Evelyn, que es el de Rachel Weisz. Esto, como obviamente, ¿qué pasa cuando a las películas le va bien? Sale una segunda parte. Sí, claramente. En el 2001 sale La momia regresa y después en el 2008 sale La momia, la tumba del emperador dragón, pero en esta no va a volver a Egipto, sino que van a ir a China. ¿Una momia china es? O sea, no sale de Egipto, aparece directamente en China. Van a China, pero no es la misma momia. Porque momias tenemos por todos lados. Claro, sí, momificaciones hay en todos lados, sí. Incluso aquí en América también. Sí, pero en la tercera parte no. Lo que va a ser también, como funcionó muy bien un personaje de la parte 2 de La Momia, que era el Rey Escorpión, tenían que hacer, por supuesto, remakes o continuaciones. Claro, sí, todo lo que es el universo de ¿Qué sería? ¿De La Momia o del Rey Escorpión? Del Rey Escorpión. Está bien. Van a ser 5 películas del Rey Escorpión, que está La Roca. Ahí es donde le dio de comer a mucha gente La Momia. Sí, y le va a seguir dando porque se está filmando actualmente una nueva película. ¿La Roca es el Rey Escorpión? Sí. ¿Siempre fue La Roca?
Sí, en la primera. Yo, que no- tenía un yo vi pequeño- solo la 1 de la momia, por eso. Tenía un pequeño papel en la Momia 2, pero funcionó tan bien que ahí despegó su carrera de actor. Y bueno, después hubo un... Para. ¿Ahí empezó La Roca como, o sea, ahí se hizo conocido La Roca? Sí, Ah, mirá, vos no en sabía esa eso. película, por El Ah. Rey Escorpión. Obviamente, seguramente tuvo pequeños papeles. Sí, no, pero se hizo famoso ahí. Con ese se hizo famoso. Mirá vos. Después hubo un intento de reinicio de este universo de monstruos de Universal, que lo llamaron Dark Universe, que iba a arrancó con la momia y terminó con la momia, que acaba a actuar Tom Cruise, pero no sirvió igual para la taquilla. Quisieron hacer como un assemble de los Vengadores y empezar a hacer películas de cada uno de los monstruos por separados y después unirlos, pero no funcionó. Otro de los temas que me gustaría charlar es el de Cleopatra. Ah, salimos de la momia entonces. Salimos de la momia. Bien. Salimos de la momia. El cine retrató muchas veces a esta reina de Egipto, pero la verdad que siempre la visión que se tuvo es la de los ganadores. Obviamente Roma venció a Egipto y es la versión que dieron más de una femme fatale, de una calculadora, de alguien que se aprovechaba de los hombres, del pobre Julio César y Marco Antonio. Los romanos no se aprovechaban de nadie, claro, sí. Pero bueno, esta es la versión de los ganadores siempre. Entonces, el cine la retrató de una forma que no sé si es justa porque tampoco se sabe tanto de eso. Vamos a tener películas como una de Méliès de 1899 que está perdida. Intenté buscar a ver si había algún material que aparezca de esa peli, pero no encontré nada. Se decía en un momento que se había encontrado, pero era una muy similar. Después va a haber varias versiones mudas, hasta 1917, que hay una que está interpretada por Teda Vara, que también está perdida porque se perdió la versión original en un incendio de la Fox. Pero esa Cleopatra, que quizás en YouTube encuentren pequeños fragmentos de la peli, muy pequeños porque casi todo el metraje se perdió, va a marcar la forma de ver a Cleopatra. Claro. Después vamos a tener una de 1934. Todas van a ir sobre la misma temática. Cleopatra intentando mantener Egipto, la pelea con su hermano por eso, después toda la alianza que genera con Julio César y a la muerte de Julio César con Marco Antonio y su muerte por la supuesta serpiente. Después vamos a tener la del 34 de DeMille, que acá ya primero va a ser una película que es sonora. Claro. Va a ser una película sonora y va a tener mucho más melodrama, va a tener miles de extras, va a ser muy espectacular como toda película de DeMille. Y después va a venir del 45, Cleopatra y César, que a diferencia de las otras, va a centrarse en la relación solamente Cleopatra y César. Está basada en una obra de teatro y va a ser una cuestión más política, no tanto de amor. Como que es otro enfoque. Después vamos a tener Cleopatra del 63, que es la de Elizabeth Taylor, claro. Y acá nos vamos a detener. Porque esta es la historia que quiero contar sobre una historia. Porque la película obviamente nos va a contar la visión de un director de Cleopatra, pero atrás de las cámaras pasaron tantas cosas que me parece mucho más reconocido que la película. Esta película es de un rodaje de 400 días y en su momento... ¿Más de un año? Sí. Y en su momento salió entre 30 y 40 millones, que era una barbaridad para la época. Para ahora serían 300 millones. Uf. Elizabeth Taylor había pedido para estar en la película 1 millón, pero al final le terminaron diciendo que por 750.000 arreglaban, pero ella pidió parte de las ganancias y que cada semana de rodaje, que estaba pautado en 16 semanas, que se extienda, tenía que cobrar $50.000. Ah, más o menos se terminó llevando. Con lo que se extendió el rodaje con los 400 días, terminó cobrando una barbaridad, se dice que aproximadamente $7 millones. Acá también pasaron varias cosas más allá de eso. Empezaron a filmar en Inglaterra, pero el clima hizo que pesque una neumonía, así que se suspendió el rodaje por meses y meses. Pasaron la filmación a Roma. Eso hizo que el director que estaba antes renuncie porque se le desbordaron los gastos. Tuvieron que contratar nuevos actores porque ya no estaban disponibles los mismos actores que estaban en la primera parte. Acá aparecen Rex Harrison y aparece Richard Burton,
que eso fue toda también una situación en el set, porque se generó una gran historia de amor ahí, pero como los dos estaban casados, fue muy, pero muy comentada. La película en realidad había un metraje de 96 horas de película, así que el director que contrataron al segundo, que es Mankiewicz, le dijeron, bueno, tenés que hacer una versión. Hizo primero un corte de 8 horas, después otro de 5 horas. Le tiraron un terrible muerto. Es una barbaridad esto, ¿cómo vas a hacer uno de 5 horas? Lo echaron, pero se dieron cuenta que después de echarlo era el único que podía volver a unir todo eso. Así que lo volvieron a contratar. Hizo una versión de 4 horas y 20, que le dijeron que iba para un estreno, pero no podía estar en los cines. Le sacó 20 minutos, hizo otra versión. Tampoco. Terminó siendo una versión de 3 horas que obviamente omitía un montón de la historia. Claro. Esta película, si quieren, la pueden ver en Disney Plus. Y la última temática que voy a tocar es la de los 10 mandamientos, que es la epopeya de Moisés, que era un príncipe egipcio que fue adoptado y descubre que en realidad tenía raíces hebreas y recibe como un llamado de Dios para liberar al pueblo. Bueno, me voy a centrar en la versión muda de DeMille, que toma toda esta temática en su primera parte, y en la segunda parte va a ser una historia de 2 hermanos que cada uno tiene una visión. Actuar la segunda parte. La primera va a recrear el Éxodo, la segunda parte 2 hermanos que cada uno tiene una visión diferente de los 10 mandamientos. La película le fue muy bien, es también muy espectacular, pero lo que me llamó siempre la atención de esta película es lo que se generó después de su rodaje. Como era muy caro ir a filmar a Egipto, la Paramount le dijo, no, búscate algo más cerca. Fueron a filmar a Guadalupe, California. La cuestión es que cuando terminaron de rodar, tuvieron que hacer primero recrear Egipto. Después, lugar para que convivan todo ese tiempo, 2.500 personas, animales, de todo. ¿Qué hacemos con todos los decorados? Dijo, ¿cómo volvemos? Porque carísimo traerlos de nuevo. Algunos se los fueron robando personas que vivían ahí cerca y dijo, yo lo entierro, lo dejo acá y nos vamos, no pasó nada. La cuestión es que en su autobiografía había hecho un comentario que decía, quizás si alguien fuera a Guadalupe descubriría que estuvieron los egipcios. Un cineasta, que un amigo le comenta eso, dice, ¿cómo que está diciendo esto? Vamos a ver si es verdad. Fueron y empezaron a encontrar cosas. Entonces dijeron, vamos a organizar una excavación, vamos a hacer algo. La cuestión es que en Guadalupe, que es parte del condado de Santa Bárbara, le empezaron a poner trabas. Por 30 años no pudieron desenterrar nada. Recién en los 2000 pudieron lograr desenterrar algunas cositas y hacer un documental, que las cosas que desenterraron, que era una esfinge, están en un museo ahí. Pero fue una gran historia porque nadie se imaginaba que iba a estar enterrado en ese lugar eso. Bueno, hay más películas de los 10 mandamientos, tenemos otra remake que hizo él, tenemos El Príncipe de Egipto, Éxodo, Dioses y Reyes. Y por acá va a terminar este viaje que iniciamos haciendo un comentario más. Dale. De una película que se relaciona, que ayer cumplió 45 años, y es Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, porque adentro del Arca de la Alianza estaban supuestamente los 10 mandamientos. Excelente, Aus. Espectacular. Llegaste, con la lengua afuera, pero llegaste. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, estás escuchando La Tribu. 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 5 minutos pasaron de las 2:30, faltan 25 para las 3. Cuestión que nosotros vamos a estar hasta las 4 de la tarde, 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, @ Nunca Fuiste Cine, nuestras redes sociales. Ahí va a poder mandarnos mensajitos, seguirnos, suscribirse según la red social en la que usted nos encuentre. Hay una información que empezó a circular hace algunos días a partir de un tuit de El Pampero Cine, que es cierto rumor de que correrían de su cargo a Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine. Hemos hablado con ella. Ella es es docente, investigadora,
tiene mucho desarrollo en lo que es preservación, es una de las eminencias de este país, de la región, de Latinoamérica. Ha sido reconocida hace poco tiempo con un premio por su labor, y siempre que podemos nosotros destacamos la labor del Museo del Cine, invitamos a sus funciones, a sus ciclos. Hay mucha cosa que no se ve, que es el trabajo de restauración, de recuperación y de preservación de películas, porque es, además de un museo de objetos, es un archivo fílmico. Es lo más parecido que tenemos institucional en nuestra ciudad y en el país también a una cinemateca. Obviamente, en las dimensiones que permite el presupuesto que asigna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a esa tarea. Aún así, empiezan a circular estos rumores de que, por cuestiones administrativas que son ridículas, la estarían corriendo del cargo. Se estarían amparando en estas cuestiones administrativas para separarla del cargo. No tenemos todavía precisiones de qué pasará después, ¿no? Porque algo que Paula mismo reconoce, dice: lo mejor que hago, lo mejor que hice en el museo fue armar el equipo que armé, ¿no? Muchos incluso también han estado acá, pienso en Eloísa Solás, Leandro Listorti no estuvo acá presencialmente, pero hemos hablado de él y de sus películas. Andrés Levinson, hay un equipo muy, muy importante, Lucía Ciruelos, trabajando en el Museo del Cine. Nosotros hablamos con ella en un par de ocasiones acá en el programa. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esa conversación para recuperar un poco su palabra y entender un poco la importancia de tener a alguien como Paula Félix Didier en la función pública, casi un milagro en esta ciudad. Escuchamos una primera parte en la que nos cuenta un poco qué es lo que hacen en el Museo del Cine. Mira, el museo del Cine Pablo Ducros-Hicken, ¿viste? Sí. Existe hace 53 años, se fundó en el año 71, en principio como un museo para albergar la colección de Ducros-Hicken de cámaras y proyectores, pero muy rápidamente derivó en algo que hoy por hoy es exactamente el funcionamiento de una cinemateca. Nosotros somos un museo en el sentido tradicional de que tenemos un espacio de exhibiciones, una muestra permanente, una temporaria que vamos modificando, pero tenemos una sala de cine donde proyectamos películas en fílmico y en digital. Y tenemos un gran archivo fílmico, un gran archivo de películas, además una biblioteca especializada en cine, y coleccionamos, además de películas y cámaras y proyectores, afiches, bocetos de escenografía y vestuario, guiones, vestuario, fotografías, etcétera. Somos el único archivo que está verdaderamente de puertas abiertas, ¿no? Nosotros recibimos permanentemente gente, no solo para consultar nuestros archivos, sino también para aprender, porque es complicado aprender el trabajo de conservación de materiales audiovisuales. Entonces hacemos programas de voluntariado, cursos, pero también recibimos a toda esa gente que tiene colecciones y dice: mira, encontré una lata, o tengo todas estas películas, o tengo todos estos videos, estos cassettes Sumatic. Escuchábamos a Paula Félix Didier contando la tarea que llevan adelante en el Museo del Cine, el único archivo de puertas abiertas. Usted sabe que hay varios archivos, casi todos ellos privados. En ninguno usted puede ir y ver eso que hay ahí adentro del archivo, de manera gratuita, además. Vamos a escuchar un segundo audio de cuando conversamos con ella, que nos cuenta justamente, paradójicamente para esta noticia que estamos compartiendo, la falta de continuidad en políticas culturales y cómo su función, estar enfrente, a cargo del Museo del Cine, es un poco una excepción. La escuchamos. ¿Por qué este desinterés por nuestra memoria cultural? No me lo voy a explicar nunca. Pero creo que tiene que ver también con la debilidad institucional general de la Argentina, ¿no? Las instituciones de todo tipo en Argentina son muy débiles, muy precarias. Que yo esté hace 15 años es casi un milagro. Creo que soy la directora del museo que más años ha estado. Las gestiones cambian y cambian radicalmente, no solo las personas que están al frente, sino también los recursos. O sea, no hemos logrado sentar unas bases que te permitan
navegar los cambios, ¿no? Esperamos que esto sea apenas un error, que si se formaliza o no esta decisión del gobierno de la ciudad, de Gabriela Bernardes, la secretaria de Cultura, de correr de su cargo a Paula Félix Didier, se enmiende rápidamente, al menos que el equipo que conformó, si todo se debe a una decisión administrativa, siga adelante con la tarea que vienen realizando hace tantos años. Que mi amor, no te entiendo, ¿qué decís? Que papi va a venir a casa en el auto y ¡pum! Nunca fuiste al cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, es momento de hablar de estrenos, porque hubo un gran estreno, pero no es el único estreno de esta semana. Me gustaría empezar y que la gente espere eso que vino a buscar, que espere un ratito. Me gustaría primero saludar a Rosaura Barleta, que está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué voz? Si usted reconoce esa voz es porque escucha la radio de lunes a viernes acá en FM La Tribu. Buen Día, Fin del Mundo, junto con Lucas Fauno. Exacto. Ahí la puede escuchar. De 9 a 2. De 9 a 12, Bien, sí. De 9 a 12. Unas madrugaciones. ¿Viste una peli y la venís a comentar? Sí, vi en realidad Tristán y los días por venir, que es la última película que están a punto de estrenar este jueves, Martina Matskin y Gabriela Wassouf, quizás se dice Wassouf, así. Sí. Ambas estuvieron aquí en este programa. Ambas estuvieron en este programa por Cuidadoras, ¿no? Sí. ¿O estuvieron por otra producción? Sí, creo que Wassouf estuvo... Bueno, no me acuerdo. Claro, Martina estuvo por Cuidadoras. Exacto, bueno, pero ambas trabajaron en Cuidadoras. Y esta es una peli que se filmó durante 7 años. Yo por eso preguntaba fuera del aire, ¿ustedes se les viene a la cabeza el nombre de ese tipo de película en la que ves el crecimiento de una persona a través de los años? Tiene un nombre. Como Boyhood. Exacto, como Boyhood, sí. Bueno, lo tenemos en la nombre, punta de la Agus? lengua. ¿Tenés el nombre? No. Bueno. Pero saben que existe. Sí. No estoy loca. Bueno, esta peli se filmó durante 7 años, tiene un poco esa impronta. Empezó a filmarse cuando su protagonista, Tristán, tenía 14 años y lo acompaña, es un documental, ¿no? Lo acompaña en su transición de género desde una óptica o con una elección de la historia bastante interesante, porque es una persona que es acompañada por su mamá, por sus amigos, por su escuela, por el Estado también. Esto ocurre en pandemia, es como el inicio de esta historia, ocurre en pandemia, y lo vemos a Tristán y lo vemos en vínculo con su entorno, con sus afectos, con sus actividades cotidianas y con algunas cuestiones más vinculadas con las terapias hormonales, con la rectificación del DNI, o sea, en contacto con distintas instituciones o entidades del Estado que son parte, ¿no?, de su transición. Y también lo vemos en conversaciones que tiene con, por ejemplo, un amigo pensando casi filosóficamente, diría yo, en las voces y los tipos de voces, cosas que empiezan a intervenir en esta historia desde un lugar bastante más sensorial que lo que uno puede entender como es una transición de género, ¿no? Como hay una búsqueda bastante interesante. También, por ejemplo, una conversación que tiene con las personas que lo reciben en el RENAPER acerca de por qué elige el nombre que elige. Toda una búsqueda muy conceptual que creería que excede como a esta historia de transición, o por lo menos a lo que podríamos esperar, ¿no? Como los elementos que se tienen en cuenta. También una conversación hablando acerca de los efectos adversos de la hormonización con su mamá, siempre en este diálogo permanente con sus afectos, con su entorno y con cosas que uno no se representa, que son parte de la agenda de alguien que pasa por un proceso tan extenso, ¿no?, de transición. El hecho de que suceda en pandemia también me parece que abre otras interpretaciones, ¿no? El barbijo tiene un rol. Mira. En la transición de esta persona. Hay algo ahí. Terminar la secundaria también para él lo tiene. Qué loco, igual que esto que hace un par de semanas habló acá Santi Can, el hecho que estamos viendo películas que se rodaron hace 5 años todavía. Sí. Podría ser un poco menos, pero hay muchos estrenos todavía estos años con barbijo, o sea, películas que tienen un proceso de producción de muchos años. Sí, y nos agarra como, nos corre un frío por la espalda cuando vemos a alguien con barbijo, ¿no? Sí, word flashbacks. Pero bueno, acá es como, a mí me da la sensación de que hay algo de toda esa contemporaneidad de 2020, 2021, que
forma parte de la composición y de cómo se va desarrollando la vida de Tristán y su transición también, incluyendo al barbijo, la pandemia y todo lo que pasa en relación a esto. También la tristeza, la soledad, o sea, hay melancolía en esta película, hay un abordaje en ese sentido bastante interesante, y para mí una de las cosas que me parece que dice mucho es que es una película que trabaja con un archivo grabado a lo largo de 7 años y sin embargo es una película corta. Mira. Y me hizo pensar mucho en el trabajo periodístico y en la forma en que creería yo, de las editorializaciones más contundentes que podemos hacer, estar en el recorte. Todo lo demás suele ser más débil que el recorte, ¿no? Que el planteo central que hacemos cuando recortamos. Y eso me parece también, no creo que sea fortuito. El montaje en el cine, al fin y al cabo, ¿no? Sí, exacto. Lo formal. Lo formal. Como diría Paula. No sé si interpreté bien su concepto de formal, pero me parece que hay algo de eso. Bueno, además hay algo interesante en el sentido de que estas directoras continúan una conversación, ¿no? Ellas vienen de trabajar en cuidadoras, de mirar a la población travesti trans y de tomar decisiones en relación con ¿qué vamos a mostrar de la población travesti trans? El abordaje de cuidadoras en ese sentido es súper específico y súper particular, y me parece que en este caso también están otra vez tomando una decisión súper específica y súper particular en relación a qué mostrar de un colectivo y con un gran interés, como ahí está muy muy claro que el rol de ellas también es un rol en el que muestran gran interés y una especie, para mí, en esta película, de sentido de la responsabilidad, ¿no? Como de decir qué queremos contar, por qué hace falta que esto específicamente sea contado, y entonces ahí llegan, creo yo, a la decisión de contar esta historia tan llena de ternura que se estrena el jueves, Tristán y los días por venir. El jueves va a estar en diversas salas de cine, así que pueden chusmear cuál les queda cerca. Vaya a buscar en su cartelera. Y no amiga. Tendrá doblaje porque es una película argentina. Exactamente, te lo contó Rosaura Barletta. Otro de los estrenos, una que sí se estrenó, es una película que muchos la tendrán referenciada como la nueva de Spielberg. Acá tenemos mucha gente. Entró Alex, bienvenido Alex también al estudio. ¿Cómo estás, Blas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, suena el ring, tienen 10 minutos, un poquito menos, para sacarse los ojos. No, parece que hay opiniones contrapuestas. Vamos a ver. Alex, contanos, ¿qué te pareció? Presentá la película, que ni la nombré, no tengo el nombre, decime vos. Bueno, estamos hablando de el Día de la Revelación, o en inglés Disclosure Day, si lo estoy pronunciando bien. Es el retorno de Spielberg a la ciencia ficción, que esto no viene a pasar desde el Ready Player One, y en cuanto a historia original, desde bastante tiempo antes, porque aparte no solamente volvió a la ciencia ficción, sino al cine extraterrestres, por el que tanto lo conocimos, porque tanto nos marcó también de chicos, a muchos seguramente. Y eso que somos todos chicos de distinta época. Acá hay varias épocas de chico y todos debemos tener una película de Spielberg ahí. Tal cual, sí. Bueno, está claramente E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, como predecesores. Y yo creo que también tiene un poco el ADN de Minority Report en cuanto al thriller, ¿no? Utiliza los mejores tropos también de X-Files, en cuanto también a ese tipo de cine. De Villeneuve de Arrival. Pero vamos a la trama en sí. Seguimos a Margaret Fairchild, interpretada por Emily Blunt, que está apareciendo mucho en cartelera últimamente, como el día lo viste en la moda. Y Daniel Kellner, interpretado por Josh O'Connor. También, yo personalmente me fascina bastante este actor que está apareciendo. El de The Mastermind es. Tal cual, sí. También de Quimera, está haciendo bastantes apariciones muy, muy buenas. Challengers. Que bueno, una es una conductora de clima y el otro es un ex empleado, vamos a ir enterándonos de a poco en la película, que es un ex empleado de una empresa dirigida por Noah Scanlon, que es interpretado por nada más y nada menos que Colin Firth, que la verdad me sorprendió bastante. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Que esta empresa básicamente se dedica a ocultar vida extraterrestre, ¿no? El secreto de vida extraterrestre. Hasta que todo, bueno, se empieza a resquebrajar, a estallar. Me fascinó esta película por varias cosas. En primer lugar, tiene una estructura que
creo que se puede emparentar con thriller de espionaje, así bastante setentoso. Tiene un gran pulso, también tiene un ritmo de un montaje bastante... bueno, como ya lo conocemos de Spielberg, ¿no? O sea, creo que él tiene muy bien calibrado la energía narrativa. Y también, personalmente, un manejo con lo emotivo. Hay algo que, bueno, es un maestro, ¿no? En cuanto a lo emocional, que, bueno, también acá está el guión, lo hizo con David Coeb, que también es un guionista profesional. Últimamente estuvo trabajando también mucho con Steven Soderbergh. Bueno, él tiene el guión de Jurassic Park también. Y de Presencia, ¿no? Sí, de Presence también, sí. Y creo que de Black Flag me parece que estuvo también. Sí, no, tiene... Entras a IMDb y David Coeb es una lista enorme. Voy a hablar más, pero quiero saber primero qué les pareció a ustedes. Exactamente. A ver, Rodri, del otro lado... a mí la anterior de Spielberg de ciencia ficción me encantó. Player Ready One me pareció muy buena película. A mí me parece que a mí me dejó sabor a poco esta película. Me parece que coincido que tiene estas reminiscencias. Yo le incluiría a The Post también, sobre todo la parte cuando aparecen los medios, en la televisión sobre todo. A mí me dio la impresión que, bueno, es una película donde Spielberg regresa a varias de sus obsesiones, y eso está muy bien, digo, a la vida extraterrestre, pero a una vida extraterrestre no amenazante, que es, salvo en la Guerra de los Mundos, digamos que en su trayectoria sobre este cine nunca el extraterrestre fue una amenaza, sino que en realidad el ser humano es una amenaza. Y eso está bien, me parece que es una película de buenas intenciones, ¿no? También de que me anoté acá que Spielberg es kirchnerista y no lo sabe, porque es como que la empatía vence al odio, ¿no? En la película. Y eso está bien, pero me parece que, por un lado, yo la vi como una película que no termina de definirse por qué quiere ser. O sea, tiene una parte de thriller, tiene una parte de película de ciencia ficción, tiene una parte de película reflexiva, de suspenso, pero no termina de desarrollar nada de esas partes. Y me pareció como una película de reels muy buenos, dirigidos por Steven Spielberg, que es un genio, y en donde muestra su maestría en muchas escenas. No es una película aburrida. En ningún momento me aburrió, pero me parece que termina siendo como una versión yankee del que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no termina de decir qué quiere ser. Y quiere abordar mucho y se queda un poco... y además hay una cosa que ahí sí voy a disentir bastante. A mí no me emocionó la película. O sea, a mí es una película que te está diciendo todo el tiempo que se viene una gran revelación, pero te lo tiene que decir. Y el cine no es decir, el cine es mostrarme. Y a Spielberg no le puede pasar eso. Tal vez no es culpa de él, y es culpa del guión. Eso también puede ser. De hecho... La historia original es de él y coescribió el guión. Así bueno, que entonces caso... también es culpa... Pero a mí me pasó eso. No sé, sí, por ejemplo, celebro muchísimo que haya vuelto John Williams a su mundo. Pero a mí me dejó con sabor a poco. Te toca cerrar, Agus. No, a mí me encantó la película, ¿qué voy a decir si soy re fanática de Spielberg? Pero... Bueno, puede tener ahí una disidencia, yo te quiero Spielberg, pero... No va a pasar. Lo que pasa es que quizás yo también estoy esperando buscar eso esa sensación, esa sensibilidad que suele tener Spielberg en sus películas. En la parte... concuerdo que como que toca muchos géneros, por un lado la parte más de espías y todo eso, pero también lo hizo en otras películas como E.T., cuando están persiguiendo a E.T., o en Encuentros Cercanos, cuando intenta infiltrarse a esa base para poder llegar a esa montaña. Es como que él suele usar los géneros. Y acá a mí me parece que, en particular a mí me encantó, porque como que es verdad, es como más setentoso, como que lo plantea desde otro lugar. Hay escenas de persecución que me encantaron. La del tren me gustó mucho. Es buenísima la del tren. A mí la parte del thriller es la parte que más me gustó. Eso sí. Además me gusta porque yo siento como que siempre tiene capas. Yo necesito verla de nuevo porque también encontré, como vos decías, de varias películas. Yo veía en algunos momentos cuando miraba lo que es la imagen de la película, me hacía acordar también a Inteligencia Artificial, esos blancos en los personajes. Me sorprendió Emily Blunt, una actriz que a mí
nunca me termina de convencer cuando la veo, salvo quizás ahora en la última del Diablo Vista a la Moda me gustó un poco más. Pero acá, yo digo, está muy bien acá, está muy bien. Me hizo reír, yo digo, no podía creerlo. Mostró mucho espectro, un espectro muy amplio en cuanto a la interpretación ahí. Entonces, como que desde todos los lugares me gustó la película. La música que iba acompañando, todo lo que íbamos viendo también me encantó. Bueno, que decías de John Williams. No sé, me dejó con ganas, ojalá, me encantaría que continúe este mundo que está contando Spielberg para ver qué pasó. Claro, no, porque, bueno, no digamos nada, que vayan a verlo. Pero como viene, viste, en una nota leí que decían que ET de alguna forma inspiraba una cosa, Encuentros cercanos del tercer tipo otra. ¿Qué inspira con esto que está generando? ¿A qué va empujando? Yo le veo más conexión con Encuentros cercanos que con ET a esta. Pero bueno, no sé, es lo que yo sentí. Hay que ver si tiene nafta para inspiración todavía Spielberg, ¿no? ¿Cómo que no? Capaz se está retroalimentando de su propio universo. Y bueno, nada, eso lo dirá el tiempo. Quizás aquel que nosotros ya no vivamos. Eso lo dirá el futuro del cine, que está bien vivo, aunque con algunos problemitas. Fue el día de la revelación. Acá Rodri, Agus y Alex te comentaron sus pareceres. Si vos querés comentarnos los tuyos, nos los podés dejar en el WhatsApp al 11 31 260 887 o a través de Instagram, que lo vemos un poquito más seguido que el resto de nuestras redes, @NuncaFuisteCine. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Cuatro minutos han pasado de las 3 de la tarde. Se nubló feo afuera. Me parece que se viene una lluvia bastante importante y yo sin paraguas. Pero no estamos hablando de... Y yo en bicicleta. Y vos en bicicleta, está peor. Siempre hay alguien que está peor. No vamos a hablar del servicio meteorológico aquí, sino que vamos a charlar sobre una película... Qué fuerte la película que filmaron los muchachos y las muchachas aquí. Tenemos a Sofía Janliski, que es la directora de Los Bobos. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás? Gracias. Acércate un toquecito al micrófono. A ver, sí, porque estamos filmando al mismo tiempo, entonces ahí está bien, ahí está bien. Yo tengo mi auricular abajo, así que soy yo, me parece. Bien, directora de Los Bobos, junto con, no vino, Basovi Marinaro, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo, está enfermo. Estaba enfermo, así que no pudo llegar aquí al programa, pero la tenemos a Sofía. Bueno, es su tercera película. Yo creo que de las tres es la más fuerte. A mí es la que más dificultades para ver, no porque no me gustó, me generó. ¿Por qué decidieron hacer esta película? ¿Por qué con este nivel de yo leí mucho, es revulsiva la película. A mí me pareció fuerte, pero yo creo que es un buen momento para hacer este tipo de películas. ¿Por qué decidieron contar así? Bueno, a ver, es bastante amplio, pero sí creo que teniendo en cuenta la incomodidad en la que estamos en este presente, no está mal sentirnos incómodos al ver ciertas cosas y dialogar sobre eso. Creo que hay algo que ahí nos interesa. Nosotros también escuchamos esto de la revolución y también escuchamos todo lo contrario, como gente que... Digo, no, a ver, al no tener situaciones de violencia explícita o como cosas más gore o... por un lado puede ser más perturbador porque es como una violencia psicológica que también es durísima, pero también eso hace que hay otras personas que digan, bueno, por lo menos no sé, no estoy viendo esto de esta manera tan explícita, que fue como una discusión que tuvimos, de hecho, bastante sobre el tema. Y hay otras cosas que son mucho más revulsivas, ¿no? Sí. ¿Ustedes la sintieron así? Yo no la sentí tan explícita, yo coincido. Me parece que nosotros acá vemos mucho, bueno, yo por ejemplo veo mucho película Bars, ¿no? De Buenos Aires Rojo Sangre, que es muchísimo más explícita.
y muchas veces innecesariamente. Me parece que no es el caso de usted. Me parece que hay una escena, a mí me gustó mucho una escena, pero me gustó sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren, que a mí me hizo acordar un campo de concentración de la dictadura. ¿Eso lo pensaron así ustedes también? Mira, ese es un comentario que sale bastante. Yo no lo pensamos explícitamente de esa manera, pero sí es un tema que nos interesa. Obviamente la película anterior trata sobre eso. Yo tengo un tío desaparecido. Hay algo que la electricidad, la tortura está presente. Pero creo que si bien puede haber algo de ese pasado, nos interesa, como también nos interesaba en la película anterior que hablabas sobre la dictadura, pero no era sobre la dictadura, es qué pasa con estos temas en el presente. O sea, la película anterior nos interesa qué pasa con que las personas de repente no tengan memoria sobre lo que pasó, no les interese. Esto también un poco va por este lado, es como, bueno, hay algo de ese vestigio de ese pasado, pero siempre para dialogar a ver qué está pasando hoy. Para algún distraído o distraída, porque nosotros entramos al hueso directo, estamos hablando de Los Bobos, película que codirige Sofía Jalinsky junto a Juan Pablo, no tengo el apellido a mano, así que léelo vos. Basoví Marinaro. Si Gracias. querés, Blasito, porque no lo hicimos tampoco, contá brevemente de qué se trata. Eso iba a ser. Nos presenta esta película un grupo de personas, una especie de emprendimiento familiar que ofrece un servicio que vuelve bobos a las personas, con una maquinaria analógica bien de género, bien del viejo cine de género y de la literatura de género, como uno puede imaginar, una valijita con instrumentos muy parecido a una valijita con instrumentos de tortura, y de hecho en parte lo es, pero lo que ofrecen es este servicio de al cliente que lo pida volver bobos a esa persona, que es básicamente quitarle toda subjetividad, volverlo carne viva en estado casi vegetativo, con distintos grados de bobera. Hay muchas lecturas que se pueden hacer con eso también. Después, bueno, obviamente la cosa se va poniendo más complicada. Ahí gira un poco entre cierto thriller, entre el terror y el suspenso, y la comedia negra también, porque hay unos momentos así como de humor medio retorcido. Y a mí y hay algo muy que está muy adelante, y es muy difícil hacer películas con este tipo de guiones y este tipo de personajes, que es, hablando mal y pronto, el tema de la locura, ¿no? Hay muy pocos personajes que no tengan algún grado de corrimiento de lo que podríamos llamarse el ser neurotípico. Quizás el personaje que parece más cuerdo es el más malo de todos en esta película. Eso es lo más perturbador. Absolutamente. Y entonces mi primera pregunta para vos es esto: ¿cómo fue trabajar eso? Digo, porque lo primero que suele aparecer en nuestro cine, en la televisión y en el cine en general es el estereotipo, y a veces eso es problemático. Acá no me pasó eso, porque bueno, hay algo construido ahí en términos de universo, de clima, de cine de género también. ¿Por qué elaborarlo desde eso? Además de los bobos están los locos, ¿no? Hay como dos figuras que compiten o que están presentes. ¿De dónde sale eso? ¿Qué buscaron con eso? ¿Y cómo fue el laburo con las actrices y los actores para configurar este tipo de personajes? Perdón por irse larguísima, pero bueno, hablé un poco de la película. No, está bueno. O sea, creo que lo primero que se nos aparece también es pensar quiénes son los bobos efectivamente, ¿no? Un poco el chiste del título es, está bien, el tratamiento deja a la gente en ese estado, pero la gente que lo contrata, que para hacerle eso a una persona sin su consentimiento, puede entrar en la categoría de un ser idiota también. Los personajes que hacen esto como de una manera completamente burocrática, como si fuese un trabajo normal, sin pensar en las consecuencias, creo que también entran en esa categoría, entran mucho más, en definitiva, que los pacientes. Y creo que es un poco pensar en esa psicología, lo que decías vos esa persona que es inteligente es completamente cruel. Pero después, los que están corridos, ¿qué nos pasa con eso? Porque hay gente que está como corrida de esta normalidad, entre comillas, ¿no? Que
que te desconcierta. O sea, el personaje, hay gente que hasta el protagonista le genera una cierta empatía y a la vez se incomoda con eso porque está haciendo algo horrible, pero a la vez, como no es ese estereotipo de malo y de villano, te terminas dejando en un estado medio perturbador que un poco la idea era, bueno, ¿qué hacemos con esa violencia mucho más cercana que tenemos, ¿no? En lo cotidiano o en ver a alguien que vos decís, que te cuentan que hizo algo horrible y vos lo ves y decís, no parecía malo o no es tan malo, o digo, como todas esas contradicciones psicológicas, no sé, que se empiezan a generar. Y después también ya con personajes como el de la adolescente niña con ira, había ahí un interés. Teníamos de referencia una película que no sé si la vieron, se llama System Crashers, una película alemana. No. Es una nena que tiene muchos problemas en la infancia, quedó huérfana, entonces la van pasando de un instituto a otro de acogida de niños. Y la chica tiene un problema de ira desenfrenada y a la vez no puede controlarlo, y a la vez hay personas que la quieren ayudar y no la pueden ayudar. Entonces, como que la psicología esta que fuimos construyendo para que sea así más diverso y no tan estereotipado, tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con todos estos grises, con todas estas psicologías más complejas que no es tan fácil de determinar? Esta persona es buena, mala, esta es más o menos cuerda, esta no. Y hay algo del presente que creo que también sentimos que está pasando y que tenemos que ver qué pasa, qué hacemos con eso, cómo nos relacionamos con esas personas. Y el laburo con los actores, las actrices, cómo fueron acompañando ese proceso de construcción, de que hay personajes que están todo el tiempo quizás desfasados o que tienen brotes cada tanto. ¿Cómo tuvieron cuidado con eso? ¿Salió bien? El trabajo con los actores, sobre todo con Sebastián, es el protagonista, Romero Monachesi. Verónica Jerez, que la conocemos ya de otras películas. Quizás son los que están más ahí, y la hermana, que no me acuerdo el nombre de la actriz. Cecilia Mareni Fiona Olo. ¿Cómo fue el trabajo con ellos para construir estos personajes neurodivergentes? Nosotros ensayamos muchos meses, o sea, estamos 6-7 meses ensayando. Para nosotros es la parte más importante del laburo. Y ahí es donde justamente vamos probando, corriéndonos, o sea, aunque haya que ensayar y correrse de los límites, es el momento, porque ahí en ese corrimiento aparecen cosas que son súper interesantes, que después por ahí no, o sea, hay que encauzarlo eso, ¿no? Como ese corrimiento o esas cosas que aparecen para que no sea todo locura e improvisación, pero sí hacemos un trabajo muy así, semana a semana, de también analizar los personajes y decir, bueno, yo leo el guión y este personaje me lleva a pensar en cierto tono, que esta persona lo dice en cierto tono. Bueno, ¿qué pasa si no? Si lo dice de otra manera, si esto que esperamos que se dice de esta forma, bueno, volviendo a lo de la crueldad, ¿no? Hay cosas que por ahí se pueden decir, que pueden estar en el guión, que pueden ser súper crueles, pero dichas o hechas por un personaje que no es un villano, también aparece como algo más corrido ahí, ¿no? Que por ahí es eso que decís, de que, bueno, no termina entrando en un estereotipo, pero sí, ensayamos muchísimo. Estamos hablando con Sofía Janiski, ella es codirectora de Los Bobos. Te voy a sacar un segundito de este sentido que le estamos dando a la peli, para charlar algo. Nosotros la mencionamos la semana pasada, la peli, junto con Paula, que hoy no está, que también la vio, y hablamos de algo que nos llamó la atención, pero porque es algo que aparece en muchas películas argentinas últimamente, que es el tema de la plata en escena todo el tiempo. Y aparece en cambio, aparece algo nuevo, algo viejo, algo prestado, en Los Bobos. ¿Por qué aparece así la plata? Digo, en un momento, por ejemplo, que estamos hablando todos de las billeteras virtuales y cómo se va con la billetera virtual. Ustedes decidieron que la plata es toda cash. Sí, totalmente. Eso creo que lo venimos laburando en las películas. Venimos laburando la cuestión del trabajo, por un lado, que es lo que atraviesa a todos los seres humanos y es lo que también estamos dialogando en este presente, sobre todo en lo que se viene,
bueno, hay que ver qué hacemos con el trabajo, ¿no? Y después también la cuestión de la plata, en definitiva es como, esta gente no sé si haría esto si no necesitase la plata, o si no pensase que necesita más plata. Estamos en un momento, obviamente, que todo pasa por alentar a tener más plata. Son como unos emprendedores. Sí, hay un momento medio de paritaria casi, ¿no? De negociación. Sí. Che, ¿cómo? Pero vos te pagó el doble, Claro. a mí me está dando lo mismo, un poquito más. Ahí hay como un... Sindicalismo ilegal, ¿no? Claro, Porque son precarizados. Como lo que fomenta el gobierno del sindicato por rama, ¿no? Claro. O sea, por cada uno que tenga su sindicato. Totalmente. Y en esto de ser como unos microemprendedores, ¿no? De esta dinámica de que todos tenemos que estar emprendiendo y armando un micronegocio para lo que sea, ¿no? Como que en definitiva es como, no importa, hay que generar plata. No sé, tengo una amiga que es profesora, es maestra, y me cuenta mucho que tienen un problema muy grande con los adolescentes que no están como pensando en querer salir y estudiar algo que les guste, porque nada, para pensar en qué quieren hacer de su vida, sino que es lo que más le va a dar guita fácil cuando salgan del colegio. Y es un problema, ¿no? Uh-huh. Sí. Quería preguntarte en términos de producción, porque algo también que, hablando del trabajo y del cine, tiene que ver con el fondo de fomento, con el financiamiento del cine por parte del Estado. ¿En qué año cuántos años y qué años, en qué año empezó y en qué año terminó de hacerse esta película? Nosotros somos bastante rápidos porque, bueno, no tuvimos subsidio y demás, o sea, nos organizamos y lo resolvemos como podemos, o sea, pensamos siempre la producción sobre todo, como nosotros somos los productores y escribimos y pensamos las ideas se acomodan también a lo que sabemos que podemos hacer y realizar. Entonces, la película, no sé, habrá sido en total 2 años, 1 año y medio, con filmación, postproducción, todo. El guión... Bastante rápido bastante para rápido. De una película. O sea, el guión sí, por ahí se hizo medio año antes, pero, no sé, un general sí, 2 años, una cosa así. Bien. Hay algo que me llama la atención que no tiene que ver específicamente con la película, sino con su producción en general. ¿Qué pasa en Gijón? Los aman en Gijón. Es increíble. ¿Qué onda? O sea, desde su primera película. Sí, es espectacular, pero es muy loco, porque nos ha pasado de estar caminando por la calle y que nos paren y nos digan, vimos la película y haya gente fanatizada. No sé qué pasa ahí, realmente. Bueno, tuvimos la suerte de que Fran Gallo, el programador de Gijón... Así a quien está dedicada la película. Sí, también, porque falleció hace poco. Que son de esos programadores que uno valora muchísimo porque se la juegan por películas así independientes. Bueno, la primera, no sé si la vieron, pero es bastante punky y la llevó a Gijón. Es un festival muy grande, muy importante, donde vos estás compartiendo con directores y directoras que son increíbles. Y no sé, la gente, o sea, no entiendo qué pasa con la gente. O sea, hay algo de los temas, igual un poco entendemos, o sea, nosotros nos gusta bastante salir la noche, qué sé yo, cuando salimos en Gijón, la gente le gusta hablar, tomar birra, bardearse, discutir, y creo que hay algo de la película que, bueno, tiene algo de todo eso, no sé. Estamos hablando con Sofía Jaliski, codirectora junto a Basoví Marinaro de Los Bobos. ¿En qué están ahora? O sea, ahora está Los Bobos, está en el Cacodelfia, si no me equivoco, sí, en este momento, y están con eso, ¿no? Pero ¿qué están pensando hacia el futuro? Si es que se puede pensar en este contexto, pero imagino que sí, que algo están pensando. Sí, totalmente. Ya tenemos una idea, y nos pasa que más allá de lo horrible del presente y demás, como que no nos deprime esto, o sea, hay algo de que nos dan más ganas de hacer más y de combatir un poco esto, ¿no? Y sobre todo cuando también se la agarran tanto con la cultura, es como, bueno, algo pasa acá. Evidentemente, hay algo importante ahí, porque si no, no estarían todo el tiempo queriendo dar esa batalla. Y también me parece como, de repente, interesante ver, no sé, como estos personajes que estamos hablando mucho últimamente, como Peter Thiel, o gente que entiende muy bien el valor de la cultura. Creo que estudió filosofía, sí. O sea, le puso a su empresa el nombre que viene del Señor de los Anillos. Como me parece que hay algo ahí que, nada, que es una disputa que está buena que la demos.
Bien, ¿y están pensando en algo? Y ¿Alguna estamos película? pensando, sí, pero no podemos todavía blanquear nada, pero bueno, sí, ya hay una idea. Entonces te vuelvo a Los Bobos. ¿Cómo sigue Los Bobos? ¿Cuál es el recorrido? ¿Ya estuvieron en Gijón, ahora estrenaron acá? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora tal vez tenemos algunos festivales que estamos esperando respuestas, pero bueno, acá por lo pronto, viernes 9 de la noche, nos van dando funciones a medida que se vaya llenando las salas, así que bueno, invitamos a la gente a verla. Lo invitamos y te quería preguntar, como ustedes son productores, ¿cómo es esto de mover la película por su cuenta? No sé si están trabajando con alguna distribuidora. ¿Cómo es eso? Es muy difícil. Esta es la primera vez que estamos trabajando con una distribuidora. ¿Con cuál? Con Cinetren. Uh-huh. Pero... la favorita, ¿no? De todas esas películas buenas que vio el último tiempo, muchas de ellas las distribuyó Cinetren. Sí, pero tenés el problema de que tenés muy pocas salas en definitiva, o sea, dependés de muy pocas personas y salas y de que se arme un tándem de cosas. Entonces es bastante complejo y también es complejo, con lo de la cuota de pantalla y demás, que el lugar que se le da a las películas argentinas en cartel. Entonces tampoco te van dando eso, una función por semana a medida que se vaya llenando y demás, pero no es que es difícil que te garanticen de repente si está un mes, está 2 meses. Entonces hay que remarla un montón. Nosotros vamos a todas las funciones a presentarla, a hablar, hay que ponerle el cuerpo bastante. Era Sofía Jaliski, codirectora de Los Bobos. Como bien dijo, la encuentran en el Caco Delfia. Ya voy a decir bien la hora, a las 9 de la noche, ¿no dijiste, no? Sí. No quiero decir una cosa por otra. A las 9 de la noche, fíjese, vaya, porque la van renovando. Le estaba yendo bien a la película. Re bien, agotadas. ¿Agotaron? Sí, re bien, por suerte. Y la gente, la verdad que es muy interesante la conversación que se arma al final. Y con gente que no viene del cine, O sea, eso está buenísimo. ¿Ustedes están yendo a las funciones? A todas. Eso hablamos la otra vez, con gente que viene acá. Algo que no va a encontrar usted en una plataforma es al director o directora luego de la función quedándose charlando de la película. A veces la sala te echan de la sala porque hay otra cosa. Pero en esa no. Se quedan en el hall y siempre está esa conversación. Aproveche para ir a esa función. Exactamente. Aproveche entonces para ir el viernes que viene. Está ya en el Caco Delfia. Va a la página. 19 de junio, 9 de la noche, nueva función de Los Bobos. Gracias, Sofía. Muchas gracias, chicos. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Bien, tenemos Artística Nueva, le mandamos un beso grande, un abrazo grande a Matías. Cortina. Cortina, tenés razón. Que está quedándose ahí en la operación con Paula de tener a los perro gato, a la operación interespecie, que esperemos que Ensamble de familia. Ensamble de familia, exactamente. Tenemos a Gonza Penas aquí con una camiseta acorde a la temática. ¿Cómo va, Gonza? Todo bien, buenas tardes, ¿cómo va? Excelente, porque vas a hablar de un grupo que me gusta mucho. Y que, yo creo que a vos también te gusta mucho. Sí, vamos a hablar de tal vez mi banda preferida de todos los tiempos. Yo creo que todos mis amigos y amigas cuando escucharon que iba a ser una columna de documentales dijeron, la primera va a ser esta, pero siempre que hacemos un especial de alguna banda, lo hacemos con cierto tino. Cuando hicimos un especial de los Beatles, una banda que me gusta mucho, era por Beatles 64, el de Dylan por A Complete Unknown, incluso el de Bruce Springsteen también, cuando se estrenó la película, la biopic. Ahora vamos a hablar de un especial de los Ramones por los 50 años del primer disco. Un disco homónimo, Ramones, tal vez la Biblia del punk. Mi disco preferido del punk, porque creo que marca el inicio de, uno de los géneros que más escucho y escucharé.
Es el mejor, no sé si es el mejor disco de Ramones, pero se cumple 50 años de ese primer disco emblemático que marcó un antes y un después para mí en la historia de la música, porque, bueno, el rock venía con otros géneros que no tenían nada que ver con lo rupturista del punk, y a partir de ahí se inicia un nuevo recorrido de volver a las bases, ¿no? 1, 2, 3, 4, canciones de 1 minuto y medio y a la cama. Así que bueno, vamos a hablar de los Ramones en el cine, y no de los Ramones en el cine, porque en la cultura pop, si uno dice Ramones en el cine, creo que lo primero que se le va a venir a la cabeza es la película Rock and Roll High School, ese musical del año 79, una película que no es un documental, o sea, no entra a documentales, claro. ¿Se entiende? Claro. ¿Qué dijimos en la primera columna? No vamos a hacer honor en la columna a películas que no sean documentales. Si yo hablo de Rock and Roll High School, estoy fallando a esa primera premisa, pero sí decir que cuando uno dice Ramones en el cine, piensa en ese musical. También en la cultura pop, en Los Simpsons, cuando aparecen cantándole el feliz cumpleaños al señor Burns, por ejemplo. Mande a matar a los Rolling Stones. Exactamente, ellos no son, obedezca. Pero no, hay documentales de los Ramones. Los que son fans deben tenerlo en la colección, en los DVDs. Yo los tengo, obviamente. Para empezar, si uno tiene que recomendar un documental de los Ramones, es End of the Century. Ese nombre proviene de el disco tal vez más polémico, el disco que está producido por Phil Spector, disco de 1980, primer disco donde ellos salen sin las camperas, con un fondo rojo, tipo película de terror, y que trajo muchos problemas porque, bueno, Phil Spector está loco. Y los Ramones también estaban locos. Entonces, casi terminan en los tiros. Esto es una historia verídica en los estudios. Por eso es el más polémico. A mí me encanta ese disco de los Ramones. De ahí toma su título el documental del 2003, End of the Century, dirigido por Jim Fields y Michael Gramaglia, un documental que se estrenó en el Festival de Berlín en el año 2003, y en el 2004 salió en DVD. Me acuerdo que era muy difícil conseguirlo, yo lo conseguí en Parque Rivadavia, cuando no. Mi red social fue Cemento y el Parque Rivadavia, lo dije siempre y lo sigo diciendo. Ahí conseguí el DVD, y ¿se acuerdan que en ese momento los DVD tenían ese problema de que dependiendo la región te andaba o no? Sí, exactamente, sí, es verdad. Era un problema. La región 1, 2, 3 y 4, sí, ¿no? Exactamente. Zona 4, si no necesitabas multizona. Exactamente, yo me acuerdo que lo pude ver en la lectora de la computadora. Ah, o sea, en el DVD no te lo tomó, pero sin la lectora. No me lo tomó. Maravilloso. En ese momento tenía PlayStation, era todavía un adolescente, tampoco, porque tenía lectora de DVD, lo terminé viendo en la computadora, fanatizado. Es un gran documental, más allá de que sea de Ramones, más allá que te guste mucho, poco, nada los Ramones, si te interesan los documentales y si te interesa el género punk, es el documental de los Ramones, primero porque es el más clásico, o sea, es un documental que abarca desde el 74, cuando los Ramones se juntan para tocar, cuando graban su primer disco en el año 1976, por eso está cumpliendo 50 años, y después todo lo que engloba la historia de los Ramones, que la verdad que es de película, porque para el que no conoce mucho la historia de la banda, aunque sí conozca sus discos, estoy diciendo los pormenores de lo que pasaba en la banda, es una banda que cuando uno los presenta y dice, bueno, a ver, ¿cómo eran los Ramones? Bueno, los Ramones era un pibe que era vándalo, o sea, como decía el otro día, no me acuerdo de quién estábamos hablando, un Silvio Astier del Juguete Rabioso. Bueno, Johnny Ramone, el guitarrista, era un vándalo de New York, en el Bajo Manhattan. Sí, aparte cuando Manhattan no era lo que soy. Era bastante picante. Exactamente. Joey Ramone, un tipo con problemas de gigantismo, que además era obsesivo compulsivo, un tipo muy afectado con sus problemáticas, que esnifaba pegamento, de hecho le hace canciones al pegamento en el primer disco. Didi Ramone, el bajista de la banda, que también era un yonki, un tipo con problemas de adicciones importante, y Tommy Ramone, que también era un tipo que estaba ahí, que tocaba la batería y que iba a terminar siendo productor de la banda. Con lo cual, si uno los presenta... El menos roto era, por eso fue el productor. El menos roto, por eso terminó siendo productor, y metieron a Mark Ramone, que también era... Entonces, digo, si uno presenta la banda de esa manera, dice, bueno, ¿cuándo puede durar esta banda? Y en realidad, si uno tiene en cuenta
todo este prontuario, más la pelea que van a tener temprana en la historia de la banda, Joe y Johnny, el cantante y el guitarrista, que no se van a hablar porque, bueno, Johnny termina saliendo con la que era la ex novia de Joey, entonces eso generó un quilombo bárbaro en el grupo. Era cuestión de tiempo, ¿no? Que empezaran esos líos. Y no se hablaban. Los que estaban con los Ramones en la gira, incluso gente de la Rock and Pop, cuando la banda venía mucho a Argentina, dice, ellos no se hablaban, no se dirigían la palabra, no se dirigían la mirada. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que esta banda haya durado 22 años, haya grabado 22 discos, 3 discos en vivo? Es que si te lo pones a pensar, Gonza, es muy profesional eso que hicieron. O sea, bueno, me llevo como el culo, pero somos una banda y hay que tocar. Sí, hay un dato ahí que para mí es clave, que es Johnny Ramón, que era el que manejaba los hilos, ¿no?, del profesionalismo de la banda, el guitarrista, dijo, yo voy a juntar $1 millón y me voy a retirar de la música y no voy a tocar más. Él lo consideraba un trabajo. Juntó $1 millón y no tocó más. De hecho, me adelanto un poco en el tiempo en la columna, los Ramones podrían haber tocado el último show acá en Argentina. El último show de la gira, de la última gira de Ramones, fue en Argentina, fue en River, pero después los Ramones vuelven a Estados Unidos, lo tienta Lollapalooza, lo hablamos en la columna de Lollapalooza, tocan en el 96 y después tocan en Los Ángeles, que era donde estaba viviendo Johnny, el último recital. Con lo cual, técnicamente, el último recital de Ramones no fue en Argentina. Greenbank, muy vivo, les puso un palo para traerlos a Argentina y que el último show sea en el país donde tal vez más fama tuvieron, que fue Argentina. Los Ramones en Estados Unidos tocaban para 4.000 personas y acá tocaban para 60.000. Y dijeron que no. Johnny dijo, no, yo ya junté mi $1 millón. Yo no voy a volver a tocar la guitarra, no voy a volver a hacer música. Eso se contradice un poco con su autobiografía, porque incluso en alguno de los documentales Johnny va a decir, yo cerré la historia con Ramones cuando se murió Joey. Cuando Joey muere en el 2001, ahí dije, se acabaron los Ramones. Siempre tuve dando vuelta en la cabeza que podríamos volver a tocar para algún recital. Eso se contradice con lo anterior. Si yo tuviese que elegir a una de las dos opciones, yo elijo la primera opción. Claro. Johnny, junto a un palo, él era el jefe, como le decían dentro de la banda, el jefe de voz, juntó el palo y se fue. Esa era la idea que tenía Johnny. Y por eso funcionó. Lo que es tener los objetivos claros en la vida, ¿no? Claro, Porque claro. planteas una meta, la cumplís y te vas. Es como lo que tendrían que aprender los apostadores. ¿No? La pegás y te vas a tu casa, papá. Bueno, claro. Lo que pasa es que también, lo que para mí intuyo, no lo sé, esto no es un dato, es algo que intuyo yo después de leer y seguir a los Ramones durante mucho tiempo, no en vivo, porque no llegué a verlos en vivo, porque la última vez que tocaron en Argentina yo tenía 9 años. Claro. Con lo cual ni siquiera conocía que era Ramones. Yo conocí a los Ramones mucho tiempo después, por medio de Ataque, de 2 Minutos, de las bandas que yo seguí en la adolescencia. Pero sí, bueno, leí mucho y vi mucho documental, tengo todos los discos en CD, en vinilo, soy un coleccionista de Ramones, tal vez con la única banda que me pasa eso. Yo creo, o intuyo que lo que pasó ahí, además del palo verde, es que Joey se enferma. Y eso también se va a ver en los documentales, como así, al final de la banda, ya a Joey le costaba mucho cantar, no solamente por el problema que tenía en las cuerdas vocales y su enfermedad, sino también porque le costaba mucho sostenerse en pie en el escenario, un tipo de casi 2 metros, que estaba parado, siempre encorvado con el micrófono, porque ellos se ponían en el escenario como si fuesen un ejército. Claro. Uno ve un show del 74 y uno del 94 y están parados igual. Entonces tenían una afección ya también física y eso afectó mucho a la banda para mí. Con lo cual, más allá de lo del $1 millón de Johnny Ramón, la salud de Joey, física primero, de cuerpo, y después la afección que lo lleva a la muerte en el 2001, también fue un problema para continuar con la banda. La cuestión es que todos estos datos que estoy diciendo están en este primer documental del que estoy hablando, Enos the Century, de Jim Fields y de Michael Gramaglia, que salió en el 2003 para el Festival de Berlín, que en el 2004 salió en DVD, y que yo recuerdo que conseguí una tarde del 2006 en el Parque Rivadavia. ¿Por qué me acuerdo lo de la tarde del 2006? Porque por esos años también aparece el segundo documental de Ramones, que por ahí esto es más para fan. No es un documental tan clásico como Enos the Century, donde uno encuentra testimonios de otros músicos, incluso como Joe Strummer de los Clash, como Debbie Harry de Blondie, del hermano de Joey, de la madre, de familiares de los integrantes de la banda, con imágenes de archivo, de recitales, de entrevistas que hicieron para distintos medios en Estados Unidos.
un documental clásico. Es End of the Century, me parece que es el documental que la gente tiene que ir a ver de Ramones. Pero hay otro documental que se llama Ramones Row, que sale para esa fecha también fue muy difícil conseguir en Argentina y también tuve el mismo problema para reproducir, en una época donde YouTube no tenía documentales, en una época donde conseguir estos documentales en internet eran un lío. Ramones Row, que sale para ese mismo año, de John Cafiero, quien fuera vocalista, esto lo recordé armando la columna, quien fuera vocalista del grupo punk Osaka Popstars, que tuvo con integrantes de Misfits, de Black Flag y con el mismo Marky Ramone. Una banda, un supergrupo punk que duró un año. Claro. El 2006. Por eso hacía reminiscencia al 2006 como un año clave, porque salen estos documentales y porque también sale el disco de Osaka Popstars con John Cafiero en voz, que es el director de Ramones Row. Este documental es más para fans. Es como si fuese un fanzine audiovisual donde se van pegando distintas entrevistas, pero entrevistas como copadas, cuando fue, por ejemplo, a Capitán del Espacio y le hizo el dibujito animado una nota, entrevistas por ahí, no sé, más random. Fantasma del Espacio. Fantasma del Capitán del Espacio es el alfajor. El alfajor, claro. Me confundí. Fantasma claro, sí, el Capitán del Espacio es el alfajor, que tal vez sea uno de los más ricos del país, de Quilmes. Por eso Es, dice Juaneco. Sí, gracias. Sí, me apoyan acá en la radio. Bueno, aparecen esa clase de entrevistas, ¿no? Entrevistas un poco más random. Aparece la entrevista de Hacelo por mí, de hecho, cuando vinieron en el año 92 para tocar en los estudios de Canal 9, con un joven Mario Pergolini, donde hicieron playback. Algo que a los Ramones no le gustaba tanto. Todos hacían playback ahí en Hacelo por mí. Les pedían hacer playback. Y no le gustaba a nadie. Bueno, no sé. Creo que Divididos le pasó lo mismo. Te iba a decir lo mismo. Está recordada la escena de Divididos donde hacen que tocan y no tocan. Claro. Es una banda que hacer cualquier cosa. Es una banda que rompe. ¿Quién es Poison? La que rompe. Esa es el ritmo de la noche. Sí. El ritmo de la noche. No es en Hacelo por mí. La no competencia. Es Pergolini, es Tinelli. Es exactamente. No, porque claro, en Hacelo por mí hacían playback. Algo que Ramones, yo no recuerdo que haya hecho en la tele. Los temas que hacen en MTV, que era uno de los pocos canales que los levantaba en vivo, eran todos tocados en vivo. De hecho, ahí aparece por última vez tocando Eddie Ramón, antes de irse de la banda. El último tema lo toca en un estudio de MTV, y ya después entra CJ, que fue el segundo y último bajista que tuvo la banda. Bueno, aparecen esa clase de entrevistas, ¿no? De Hacelo por mí, la del Fantasma del Espacio, bueno, etcétera. Pero tiene un dato que a mí, cuando lo vi, me pudo, y ahora que lo volví a ver para la columna, dije, no lo puedo creer. Tiene toda la Ramonesmanía argentina en 10 minutos, de pleno secuencia, de los Ramones yendo al aeropuerto y toda una horda de fanáticos siguiéndolo por la avenida, ellos en la combi, filmando, como si fuese un video home, a toda la gente que los empieza a perseguir, les empieza a revolear fotos para que se las firmen, en cada semáforo paraban y se sacaban fotos, se tiraban arriba de la combi. Es un megaquilombo, perdón por la palabra, que en 10 minutos uno entiende lo que era la Ramonesmanía en Argentina. La pregunta es, ¿qué es la Ramonesmanía? Para aquel que no conoce. Bueno, como decía al comienzo de la columna, Ramones fue local en Argentina. En Estados Unidos lo veían 4.000 personas, acá lo veían 60.000. Llenó River en marzo. Ramones en Argentina hizo patria, hizo bandera. Y Ramones en Argentina, para mí, tuvo una especie de lo que pasó con los Beatles en Estados Unidos cuando llegaron. ¿Se acuerdan que en la columna de Beatles 64? Bueno, pasó con los Ramones en Argentina cuando desembarcaron en el 87. La primera vez que vino Ramones a Argentina en el 87 no venían tantas bandas todavía, post-dictadura, bandas de afuera. Eran pocas, contadas con los dedos de una mano. Cuando empiezan a venir, a través de la Rock and Pop, una radio que surge en el 85, los Ramones vuelven en el 91 y para mí hay un dato clave. Los Ramones vuelven. Y para el público argentino, que una banda vuelva tan pronto de su primera visita, fue como un mimo. Y a partir de ahí vinieron en el 91, 92, 93, 94, 2 veces. Una en Vélez con Motorhead y otra solo en Obras. Y también tocan en Rosario y en Mar del Plata. En el anfiteatro del gimnasio de Newell's y en Mar del Plata, en la discoteca Go. Después vuelven en el 95, hacen 5 obras récord. 5 obras. Fue récord hasta que lo rompió hace poquito, no me acuerdo qué banda local, ahora no lo recuerdo, una banda indie local. Y después en el 96 vienen para cerrar en River, para 60.000 personas. Esos fueron los Ramones en Argentina. Es mucho lo que estoy diciendo por ahí, el que no toma dimensión de la cantidad de público. 5 obras, un año, 4 obras el año anterior, más Rosario y Mar del Plata. Un Vélez el año anterior con Motorhead, más 4 obras. Es mucho
la cantidad de veces que vino Ramones, la cantidad de veces que tocaba Ramones, había fechas que eran dobles. Tocaban a las 8 de la noche y volvían a tocar a las 10. Como si fuese un teatro para vacaciones de invierno para nenes. Sí, además eso es muy propio de bandas locales, bandas internacionales, es rarísimo. ¿Dónde tocaron la primera vez? En el 87. En Obras, años 4 de febrero del 87. Tocan en vivo en Obras, dicen que hacía un calor infernal, y que la gente que fue a Obras, en realidad, la nota de la revista Pelo, hay una nota en Cerdos y Peces también, creo, en algún momento que habla de esto, dice que eran todos frikis que habían ido a ver una banda medio punky de chicos con campera de cuero. No estaba el público ramonero que se generó del 87 al 91. En el 91 empieza la Ramones Manía y empiezan a venir todos los años con 3, 4, 5 shows por vez, hasta la última en River en el 96, que fue la extraordinaria, apoteótica e histórica visita de Ramones. Esa escena de Ramones Row, para mí, vale todo el documental. Todas las entrevistas, ellos en el backstage, Marky pegándole a la mesa antes de salir a tocar la batería, uno mojándose los dedos para después tocar el bajo cuando en lugares donde hace mucho frío, toda esa previa de recitales, entrevistas medio random con las que contaba. Para el fanático, Ramones Row, imperdible, vayan a verlo si no lo vieron. Por ahí, para el que se quiera acercar a la banda, y obviamente también para los fanáticos, End of the Century es el correcto, el que hay que ir a ver sí o sí, de los dos documentales que estoy hablando. Y como siempre, traigo algunas perlitas, porque los documentales de Ramones son esos dos, pura y exclusivamente de Ramones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía al comienzo de la columna. Si alguien se sumó ahora a la columna, no es que esquivé Rock and Roll High School, sino que es una columna de documentales, no de musicales. Y Rock and Roll High School es un musical, que me encanta, pero no entra en la columna. La perlita tiene que ver por otro lado, por documentales que hay de los integrantes de la banda. No hay un documental de Joey Ramone, lo cual es muy raro, sobre todo para lo que significó la voz de Joey Ramone en el punk, pero sí hay de Johnny y sí hay de Didi, tal vez los otros dos integrantes más importantes. El de Didi Ramone se llama Hey, Is Didi Home, y es como un video home que hace Lech Kowalski en el año 2003, donde va y lo entrevista a Didi sentado en una mesa, en un departamento, y Didi le cuenta la historia de su vida. Y uno puede decir, che, bueno, que embole, ¿no? Una charla sola. No, es muy cortita. Es como, no es un cortometraje, es más largo que un cortometraje, pero tampoco es muy largo, dura menos de una hora. Y está buenísimo. Y Didi aparte habla de una manera, no sé, que es muy histriónica, sobre todo en el documental, no sé por qué, no lo puedo descifrar, pero no lo podés parar de escuchar. Aparte, bueno, las historias que tiene Didi para contar, recordemos, Didi vivió en Banfield. Claro. Porque sí. Su novia Bárbara era argentina, con quien después formó una banda. Después se fueron a vivir juntos a Los Ángeles, pero durante fines de los 90 vivió en Banfield. Bueno, si alguien se quiere enterar sobre la vida de Didi Ramone, puede ir a este documental, Hey, Is Didi Home, está en YouTube para ver. Si a alguien le interesa lo puede ir a buscar después de la columna. Y hay un documental que me acordé, armando la columna, que se llama Too Hot to Die, demasiado duro para morir, como se llama el disco de Ramones del año 84, que es un tributo a Johnny Ramone. Dos cosas. Primero, el título lo toman de un disco donde Johnny casi se muere porque se agarra a trompadas con un chabón que estaba como molestando a su exnovia, se agarran a trompadas, le parten un botellazo en la cabeza y casi se muere. O sea, tuvieron que hacerle una intervención en la cabeza muy difícil. Johnny se salva y graban ese disco, Too Die, del año 84, uno de mis discos preferidos de Ramones. Por eso se llama así el documental, que es un tributo a él. Y lo otro que me acordé haciendo la columna es que lo vi en un Bafisi en el 2008, en pleno conflicto de la 125. Claro. El día que comienza el conflicto, porque me acuerdo que salgo del cine, una proyección que fue de madrugada, salgo del cine y estaba todo tapado con humo. ¿Se acuerdan que fue ese conflicto? Sí. Que las noches porteñas eran tapadas de humo. Fue el primer día y dijimos, che, ¿qué pasa? Vamos, un olor a quemado, olor a humo, todo lleno de humo. Bueno, era el comienzo de ese conflicto de la 125. Bueno, este es otro documental clásico donde uno también puede conectar un poco con la sensibilidad de Johnny Ramone, un tipo que, para el que no lo sabe, es republicano, apoyaba a Bush en el pleno momento de guerras, en el 99, en el 2002, en el 2003, salía públicamente con los pins de Bush a apoyarlo y se ganaba las puteadas del público punk. Y un tipo muy duro, muy serio, muy difícil de tratar. El documental ayuda a conectar con la sensibilidad. Hablan todos los amigos, porque claro, hizo muchos amigos en la música, desde Eddie Vedder
hasta toda la camada punk que vino después, los Green Day, los Offspring, los Rancid, ¿no? Tim Armstrong, por ejemplo, se hicieron muy amigos de Johnny, porque también, por otro lado, musicalmente era el más, a quien más podías llegar, porque Joey se muere temprano, en el 2001, y si bien Johnny muere 3 años después, es como que apadrina a todas estas bandas punks de los 90. Entonces, tiene un montón de amigos en la escena punk y aparecen todos hablando de las charlas que tenían de cualquier cosa con Johnny. A Johnny le gustaba mucho el béisbol, le gustaba mucho el básquet. Entonces, de deporte, de música y de política no se hablaba. De política no se tocaba el tema porque se pudría todo con justa razón. El documental, la verdad que está buenísimo. A mí me encantó. No lo pude rastrear ahora, pero bueno, si me siguen en mi newsletter, gonzapenas.substack.com, prometo que si lo llevo a conseguir, lo pongo ahí, ¿sí? Porque estaría buenísimo que todos pudiesen ver ese documental, que además es muy lindo porque sale poquito después de la muerte de Johnny. Johnny muere en septiembre del 2004. Y poquito después sale este documental. Yo lo vi en la oficina del 2008, pero ya había salido hacía 2 años el documental, con lo cual lo recomiendo. Entonces, repaso: End of the Century como documental de Ramones, Ramones Raw como documental de Ramones, un poquito más para fans, Hey Diddy's Home de Diddy Ramone, el documental del bajista de Ramones, y Chosut Chudai de Johnny Ramone, el tributo a Johnny Ramone. Por último, si a alguien le interesa el punk y cómo se generó Ramones y todo el género, puede ir a los documentales que hay del punk. Yo les recomiendo, lo vi en pandemia porque salió en pandemia, el de la BBC, que condujo Iggy Pop, que se llama Punk. Son 4 episodios. En el primero está cómo se genera todo este género ramonero y punk rocker. Burning Down the House, que es la historia del CBGB, lugar donde los Ramones hicieron de local durante los primeros 5 años de su trayectoria, el lugar donde tocaban los Ramones en Estados Unidos, y en contraposición, Night Clubbing, que es la historia, pero del otro lugar que había en Estados Unidos donde tocaban las bandas punk, que es el Max Kansas City, que quedaba también muy cerquita incluso del CBGB, y tocaban las otras bandas punks y competían. Algunas tocaban en el Max Kansas, otras tocaban en el CBGB. Ahí pueden ir a ver también cómo se generó todo el género punk y cómo surgieron los Ramones. Y si el público es más de escuchar en vez de ver y quiere escuchar un podcast para enterarse de historias de la música y estas cosas que contás, hay un podcast muy bueno que se llama Escuchado Recientemente. No me digas. Que tuvo una emisión en vivo, claro, de verano acá en la tribu. Casualmente. Que pueden escuchar un especial por los 50 años de Ramones. Ahí estamos, quien les habla, con Pablo Díaz Marenghi y el ruso Nicolás Berenstein, con producción de Emiliano Simoes. Estamos haciendo un podcast por los 50 años de Ramones. Ahora esta semana subimos la última parte, ya están subidas las primeras partes en Spotify, donde también pueden escuchar el podcast entero con la historia del rock y de todos los géneros musicales, y los programas en vivo que hicimos en el verano acá en la tribu. Está todo subido en Spotify. Si no, me siguen de vuelta en gonzapenas.substack.com, en mi newsletter, y ahí voy a poner todos los datos de todo lo que hice por los 50 años de Ramones, que no es poco, porque es mi banda preferida y hay que aprovechar este año redondo. Gracias, Gonza. Excelente, como siempre. Muchas gracias.